Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos reflexionando sobre esta hermosa carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, la labor in exercens. Hoy vamos a detenernos en el punto 10, que es el último del capítulo 2, donde va a reflexionar acerca de estos temas: trabajo y sociedad, familia, nación. Dice el Papa: confirmada de este modo la dimensión personal del trabajo humano, se debe llegar al segundo ámbito de valores que está necesariamente unido a él. Y aquí entonces se va a referir al tema de la familia. El trabajo, dice, es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual, ¿no es cierto?, la vida familiar es un derecho natural y una vocación del hombre. Es decir, justamente, ¿no es cierto?, todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en una familia. Nacemos con ese derecho que es inherente a nosotros, nadie lo puede conculcar. Incluso si por alguna desgracia eso no ocurre, justamente subsidiariamente los poderes del Estado tienen que ponerse al servicio de ese niño para conseguir que de alguna manera eso sea subsanado. Si no lo puede hacer justamente el ámbito de su propia familia biológica, que a veces lamentablemente ocurre, sino de otras formas, ¿no es cierto?, pero en el que de alguna manera este derecho humano fundamental quede garantizado. Y a la vez una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores, uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con la vida familiar, de la vida humana, deben unirse entre sí correctamente y correctamente compenetrarse. El trabajo, dice, es en cierto sentido una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia. Si sin trabajo es difícil, justamente, fundar una familia. Es decir, fíjense el retraso que existe hoy en día para la fundación de las familias entre los adolescentes jóvenes, que antes se daba más tempranamente. Me acuerdo que mi mamá contaba que unos vecinos de ellos se habían en el modelo de familia extendida, ¿no es cierto?, de hace 80 años atrás. Mi mamá tiene 86, decía hace 70 años atrás, cuando ella era adolescente joven. Ella se casó más grande, se casó casi de 30 años, pero había unos vecinos de ella que se casaron teniendo ella 15 años y su novio creo que 15 o 16. Y bueno, el adolescente niño puber o no sé qué era, seguía cazando pajaritos, según contaba ella, y por supuesto era sostenido por la familia extendida. Es decir, a otro esquema, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo el planteamiento, ¿no es cierto?, de la familia nuclear o tipo dos papás, dos hijos, planteada, ¿no es cierto?, por la generación industrial del siglo pasado, ha introducido una novedad de organización familiar que no era típica de la concepción humana, que era otra, ¿no es cierto?, la familia extendida, y que ha generado no pocas crisis, que todavía las estamos pagando y todavía, ¿no es cierto?, las consecuencias de eso y de la adopción de ese modelo como modelo único no han terminado de generar, ¿no es cierto?, todas las crisis propias. Pero no es el tema que estamos tratando ahora, ni es el tema que trata San Juan Pablo acá. El trabajo, dice, es en un cierto sentido una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo. Trabajo y laboriosidad condicionan a la vez todo el proceso de educación dentro de la familia. Precisamente por la razón de que cada uno se hace hombre, entre otras cosas, mediante el trabajo. Interesante este concepto, ¿no? Es decir, no puede ser San Juan Pablo criticado de esencialista. Es decir, fíjense,
utiliza este concepto, ¿no? Que uno se va haciendo hombre también mediante el trabajo. Y este hacerse hombre expresa precisamente el fin principal de todo proceso educativo. Bueno, esta reflexión la estamos haciendo para el colegio María Madre Nuestra, ¿no es cierto? Pero bueno, después lo escucharán otras personas también. Fíjense que la finalidad, como dice San Juan Pablo, del proceso educativo de nuestro colegio es esta, es lograr hacer que nuestros alumnos sean más seres humanos. Otra aclaración terminológica, porque hoy en día con todo el tema del feminismo y todo eso, la palabra hombre se entiende como sinónimo de varón, que no tiene ningún fundamento. Es decir, la palabra hombre no viene de viris en latín, que es varón, sino de homo hominis, que significa hecho de la tierra, hecha del humus, el ser humano hecho de humus. Entonces no se está refiriendo al varón, sino a los seres humanos, varones o mujeres, que somos de la misma composición psicobiológico, corpórea o espiritual. Evidentemente, aquí entran en juego, en un cierto sentido, dos significados del trabajo. El que consiste la vida y manutención de la familia, y aquel por el cual se realizan los fines de la familia misma, especialmente la educación. No obstante, estos dos significados del trabajo están unidos entre sí y se complementan en varios puntos. En conjunto, se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno de los puntos de referencia más importantes según los cuales debe formarse el orden socioético del trabajo humano. Justamente, el trabajo está para la familia, no la familia para el trabajo, ¿no es cierto? La doctrina de la Iglesia ha dedicado siempre una atención especial a esta problemática y en el presente documento convendrá que volvamos sobre él. En efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para todo hombre. Bueno, yo las virtudes de laboriosidad que tengo personalmente, muchas o pocas, las he ciertamente recibido de mi familia, que mis padres siempre me han dado un clarísimo ejemplo, ¿no es cierto?, de trabajo. Sigue el documento. El tercer ámbito de valores que emerge en la presente perspectiva, en la perspectiva del sujeto del trabajo, se refiere a esa gran sociedad a la que pertenece el hombre en base a particulares vínculos culturales e históricos. Dicha sociedad, aun cuando no ha asumido todavía la forma madura de una nación, es no solo la gran educadora de cada hombre, aunque indirecta, porque cada hombre asume en la familia los contenidos y valores que componen en su conjunto la cultura de una determinada nación, sino también una gran encarnación histórica y social del trabajo de todas las generaciones. Todo esto hace que el hombre concilie su más profunda identidad humana con la pertenencia a la nación y entienda también su trabajo como incremento del bien común elaborado juntamente con sus compatriotas, dándose así cuenta de que por este camino el trabajo sirve para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana, de todos los hombres que viven en el mundo. Es decir, justamente la familia, ¿no es cierto?, que forma con el conjunto de las otras familias la nación y por las cuales uno está de hecho emparentado, ¿no es cierto?, por lazos de parentesco carnales a veces o justamente de intereses y de ideales, van conformando esta riqueza común, ¿no es cierto?, que se ve incrementada por el trabajo de todos. Estos tres ámbitos, es decir, la familia, la nación y el trabajo, conservan permanentemente su importancia para el trabajo humano en su dimensión subjetiva. Y esta dimensión, es decir, la realidad concreta del hombre del trabajo, tiene precedencia sobre la dimensión objetiva. En su dimensión subjetiva se realiza, ante todo, aquel dominio sobre el mundo de la naturaleza al que el hombre está llamado desde el principio según la palabra del libro de Génesis. Si el proceso mismo de someter la tierra, es decir,
el trabajo bajo el aspecto de la técnica está marcado a lo largo de la historia, y especialmente en los últimos siglos, por un desarrollo inconmensurable de los medios de producción, entonces este es un fenómeno ventajoso y positivo a condición de que la dimensión objetiva del trabajo no prevalezca sobre la dimensión subjetiva, quitando al hombre o disminuyendo su dignidad y los derechos y sus derechos inalienables. Interesante, ¿no es cierto? Porque justamente uno de los problemas que ya ocurría en tiempos de San Juan Pablo, pero que cada vez se va haciendo más palpable y terrible, es cómo, no los medios de producción, porque los medios de producción entendido como las maquinarias y todo eso, ya no cuentan, ¿no es cierto? Pero actualmente, ¿no es cierto?, se da una concentración, sobre todo, no tanto de los medios de producción, sino de los medios financieros, eh, de, de, que son los que terminan determinando las decisiones sobre la vida de las personas, que se van concentrando cada vez más en menos manos y que hacen que la desigualdad de nosotros entre un pequeño grupo de personas que piensan por los demás y los otros sea cada vez más abismal. Entonces, ese proceso, ¿no es cierto?, de concentración que permiten las máquinas, que permiten sobre todo los algoritmos, que permiten, ¿no es cierto?, porque en última instancia un algoritmo es una maquinación, ¿no es cierto?, de procesos de computadoras, que son máquinas, ¿no es cierto? Un algoritmo no es eso, no, mejor dicho, es una fórmula matemática, es una estructura matemática, pero que estudia procesos humanos que son sometidos. Y bueno, y con eso se somete muchas veces, es decir, la voluntad de las personas. Cuando ese sometimiento, ¿no es cierto?, no sirve para la libertad y para el bienestar común, sino para los intereses particulares de algunos, ciertamente que estamos en un gran problema. Bien, incrementemos entonces el bien de nuestras familias, de nosotros como personas humanas y de nuestra nación, para que justamente el trabajo esté al servicio de la construcción, justamente de un mundo, un país y familias cada vez más sólidas y que vivan más en la libertad de los hijos de Dios.